Bien, amigos, hermanos lenciopradinos, para mí es una alegría especial poderme comunicar con ustedes a través de este medio, podernos reunir, charlar un poco acerca de algunos temas que he podido recopilar a lo largo de este tiempo. Les pediría que sus celulares también los tuvieran en silenciador para no tener ningún inconveniente y mantengan su micrófono del Zoom también en silencio. Luego vamos a abrir los micrófonos para la participación de ustedes, preguntas, comentarios, aportes. ¿Sí? De tal manera que así... Augusto, si puedes activar tu micro, por favor, que he silenciado a todos. Bien. Bien. Les decía, amigos, que por favor puedan silenciar sus micrófonos del Zoom y también el de su equipo celular. Tratemos de concentrarnos en el presente, en el aquí, en la ahora, y disfrutar de estos momentos de participación y de compartir algunos temas. Adelante, adelante, Muy Augusto. bien, gracias. El tema que deseo compartir con ustedes lo escuché por primera vez por el año 2012, cuando fui invitado por la Asociación de Egresados de SAN a una charla que dio una importante y destacada doctora especialista en diversos temas de gestión humana y trató por primera vez el tema de la inteligencia espiritual en las organizaciones. Y eso realmente a mí me tomó con mucho entusiasmo. Comparadas, en fin, y temas importantes para el desarrollo humano. Pero era la primera vez que veía que un tema espiritual ingresaba a la empresa. Entonces me pareció interesante y a partir de ahí empecé a investigar un poco más algunas informaciones que voy a compartir con ustedes. Apreciamos un poco esta pantalla y vemos que tenemos una interesante reflexión del sacerdote jesuita y científico francés Pierre Teilhard de Chardin. Él escribió por más o menos mediados del siglo pasado, 1955, no somos seres humanos en una travesía espiritual, sino más bien somos seres espirituales en una travesía humana. Por lo tanto, podemos enfatizar pues de que nuestra naturaleza esencial, única y eterna, es una naturaleza espiritual. Veamos este cuadro, esta pintura. ¿Qué apreciamos ahí, amigos? Allí podemos apreciar, ¿no?, que hay un grupo de caballos que van juntos, reunidos, pero hay uno de ellos que va unos metros más adelante, ¿no? Es el caballo líder, el que marca el paso, el que da la velocidad, ¿no? Y todos lo siguen y van hacia un camino específico. Entonces hay una manada que tiene su líder. Entonces, si en el reino animal podemos ver diferentes expresiones de líderes, ¿no?, como por ejemplo las aves, ¿no?, las gaviotas, cuando van, ¿no?, en bandada por los cielos, vemos que hay una que va adelante y después se van turnando, pero siempre hay una que marca el direccionamiento. Entonces podemos decir que en el liderazgo podríamos destacar que la velocidad que establece el líder determina el paso del grupo. O sea, la velocidad que marca el que está al frente, ¿no? Como bien nos decían en nuestra época de cadetes, ojo al guía, ¿no? Seguimos al guía, repetimos las instrucciones y hacemos las ordenanzas que nos indica nuestro guía. Por otro lado, vemos que hay una serie de publicaciones que se han venido haciendo en los últimos años sobre el campo del liderazgo.
Y en ese sentido podríamos destacar que la Universidad de Harvard ha indicado que la especialidad, el campo de estudio del liderazgo, es el que tiene más publicaciones en los últimos 25 años en el management contemporáneo. Entonces podemos apreciar aquí algunos libros como Habilidades de liderazgo para una nueva era. Estamos en pleno siglo XXI, con una globalización que nos rodea, con un avance de la ciencia, de la tecnología, y eso también exige nuevas habilidades de liderazgo. Por otro lado, en la esquina derecha vemos liderazgo con alma. ¿Qué puede significar? Liderazgo con entrega, ¿no? Con pasión, con alma, corazón y vida, ¿no? Como dice un vals criollo. Y luego bajamos y tenemos aquí liderazgo espiritual. Ajá, ese es otro estilo de liderazgo, otro tipo de liderazgo muy importante y que en realidad nos ha acompañado a lo largo de la historia universal de la humanidad, con una serie de destacados líderes espirituales. Personalmente también puedo compartir con ustedes que en el año 2005 tuve la oportunidad de escribir un libro sobre liderazgo y empowerment para la gestión directiva. Este libro fue dirigido un poco para un público específico que eran los directores de los centros educativos católicos del Perú, tratando de incorporar y darles a conocer algunas herramientas del management contemporáneo que en ese entonces no era tan conocido, el empowerment, que hoy día utilizamos mucho, empoderamiento, ¿no? La palabra empoderamiento. Hace 15 años empezamos con esa difusión y, bueno, esto se ha ido difundiendo más por las corrientes académicas, ¿no? Entonces, amigos, podríamos destacar que el liderazgo es la capacidad de transformar una visión en realidad, ¿no? O sea, un buen líder tiene que ser un visionario en su familia, un visionario en su entorno social, un visionario en la empresa, en las organizaciones, y llevar a su equipo humano hacia esa visión compartida. Y para ello se va a requerir una serie de elementos que incorporan la estructura del liderazgo. Como podemos ver, la inspiración, la motivación, la atracción, el positivismo, las metas, ¿no? Porque nadie sigue a alguien si no fija claramente las metas hacia dónde vamos. Pero también tiene que haber alegría, ¿no? Tiene que haber entusiasmo. Entonces, otro concepto que me pareció interesante compartir con ustedes fue una definición no bibliográfica, ¿no? Sino en este caso fue el resultado de un taller que se hizo para los gerentes de agencias del Banco de Crédito hace ya varios años. Y se seleccionó este concepto como uno de los que reunía las características más destacadas. Y lo publicaron en el boletín del Banco de Crédito en aquel entonces. El concepto nos dice de que el liderazgo es la capacidad de encauzar los esfuerzos de las personas hacia la obtención de metas específicas, ¿no? Eso es muy interesante, esa es la parte técnica. Ahora viene la parte humana. A su vez es el proceso de incentivar, de ayudar a los demás a trabajar con entusiasmo, con buena disposición, buen ánimo, para alcanzar los objetivos que se ha propuesto el equipo, ¿no? Entonces, si hacemos un análisis conceptual de esta definición, podríamos destacar algunos elementos. Primero, que el liderazgo es una capacidad, ¿no? Y por lo tanto, señores, como ser una capacidad implica que nos podemos capacitar para ser líderes. Podemos entrenarnos para ser líderes. Podemos fortalecer nuestros esfuerzos internos para florecer con una influencia de un liderazgo transformador, de un liderazgo participativo, de un liderazgo efectivo. Por un lado, o sea, el liderazgo es una capacidad y me puedo capacitar, ¿no? Recuerden la famosa pregunta, ¿el líder nace o se hace? Son las dos cosas, ¿no? Es decir, hay personas que nacen con esos atributos de manera natural y hay otros que lo tienen escondido, probablemente, pero las circunstancias de la vida hacen que esa persona aflore, ¿no? En mi experiencia de consultorías y docencia, he visto muchos casos de analistas, asistentes o el
gerente, o algo más particular, el asistente de gerencia de un área financiera, resulta que se convirtió en el gerente encargado del departamento financiero, porque el gerente de finanzas había sido, pues, tentado por una empresa de la competencia y renunció. Entonces, mientras encontraban al profesional con el perfil idóneo, ¿quién mejor que su brazo derecho conocía el movimiento de esa área? Y es así que a ese asistente de gerencia lo nombran gerente encargado, ¿no? Entonces, probablemente para él fue una sorpresa, ¿no? No estaba preparado para enfrentar el liderazgo de su área, pero ahí surge la teoría situacional del liderazgo que nos dice que surgen determinadas circunstancias en nuestra vida que hace que tengamos que asumir una posición de liderazgo. Y por cierto, lo hizo bien. Y se quedó un tiempo a cargo, ¿no? Que no fue poco, porque las cosas iban bien y bueno, finalmente después ya asumió un gerente financiero. Bien, decíamos de encauzar, ¿no? También como capacidad, y luego encauzar, es decir, conducir a las personas hacia un lugar, hacia una meta. Decían pues que el general Napoleón Bonaparte, antes de iniciar una batalla, ¿no? Desde su caballo, él explicaba a su tropa cuál era el motivo, cuál era la meta, el objetivo de esta batalla y en qué iba a beneficiar al imperio francés. Entonces, lograba el entendimiento de su tropa y su tropa comprendía ello y con pues el entusiasmo y el patriotismo que él demostraba, pues hacía que su gente diera la vida por Napoleón Bonaparte. Entonces, hay que saber encauzar y hay que establecer las metas adecuadas. Por otro lado, durante ese proceso de trabajo cotidiano, señores, que muchas veces la rutina de la mecánica administrativa hace que ya todo sea pues operativo, no hay que olvidar como gerentes, como líderes, que debemos de siempre preocuparnos por incentivar, por ayudar a nuestro equipo humano, por preocuparnos por la estética del trabajo, ¿no? Es decir, hasta el buen humor dentro del trabajo, fortalecer el clima laboral, trabajar con alegría. Y eso es tarea del líder. Si bien su equipo también lo tiene que hacer espontáneamente, pero quien está al frente es el que tiene que tomar el pulso, el termómetro, cómo está el entusiasmo, cómo está la energía, cómo está el ánimo de mi equipo, cómo está la moral, ¿no? Entonces hay que levantar a nuestra gente de distintas formas, ¿no? Creativas, de tal manera que así propiciamos una buena disposición. Muy bien. Eh, otra importante otro importante enfoque que tenemos en el liderazgo son las competencias del liderazgo, ¿no? Las competencias del liderazgo. Y cuando hablamos nosotros de las competencias, vamos a hablar de tres: la capacidad de gestión, la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual. Es decir, es fundamental que todo líder desarrolle habilidades administrativas para poder llevar a la práctica, a la ejecución, los proyectos que se propone lograr con su equipo humano. Entonces ahí viene la capacidad de gestión, es decir, saber planificar, organizar, integrar, dirigir, controlar procesos, recursos y personas que tiene a su cargo. Por otro lado, tenemos la inteligencia emocional del líder. Es fundamental, porque es la capacidad de saber gestionar, de saber administrar sus emociones interiores, controlarlas y también comprender las emociones de su equipo. Y algo nuevo, que tiene pocos años, es la inteligencia espiritual, ¿no? La inteligencia espiritual del líder hoy en día se ha convertido realmente en la base del éxito de un buen liderazgo, porque allí descansan todos los atributos, todos los valores, las virtudes, las cualidades morales y humanas de gran valor que un líder pueda demostrar con su equipo, de tal manera que el líder pueda llegar a trascender en la vida de su equipo. Muchas veces hemos tenido en nuestra experiencia laboral excelentes jefes, ¿no? Y que los recordamos en otras empresas, ¿no? Y que nos han dejado interesantes y sabias enseñanzas. Es decir, esos buenos jefes han dejado huella en el alma de sus colaboradores, ¿no? De tal manera que esas personas pasará el tiempo y se acordarán de él. Y que muchas cosas la aprendieron y que le sirvieron en otra organización gracias a lo que su jefe le exigía
años anteriores. Es como con los maestros, ¿no? Nuestros maestros del colegio militar que nos han dejado huella, algunos más que otros, y muchos de ellos nos acompañan hasta ahora. Instructores, de igual forma, ¿no? Entonces, esa trascendencia la debe de siempre establecer, inculcar, ¿no? Dejar esa huella el líder. Muy bien, entonces lo que les hablo no es pues inspiración de Augusto Mancilla, que un día se levantó y soñó esto, sino es el resultado de una investigación académica, bibliográfica, de estos interesantes autores. Bueno, tenemos al ingeniero David Fishman, autor de más de 10 libros sobre desarrollo personal y liderazgo, con su aporte muy interesante que es el líder transformador. Tiene 3 tomos, por cierto, que es una delicia poderlo conocer. Luego tenemos al psicólogo de la Universidad de Harvard, Daniel Goleman, muy conocido porque él publicó su bestseller La inteligencia emocional, hace ya más de 20 años. Y luego, como fue un éxito, él enfocó el análisis de la inteligencia emocional en la empresa. Cómo se debe desenvolver, cómo se desarrolla la inteligencia emocional en las organizaciones. ¿Y esto por qué, señores? Porque en las empresas, en nuestras organizaciones estábamos, cuando la vida era normal, ¿no? Estábamos 8 horas, 10 horas, casi cama adentro. Entonces las personas están interactuando y también hay roces, choques. Hay líderes autoritarios, hay gerentes un poco abusadores, hay personal también con sus características particulares emocionales. Entonces, bajo esta perspectiva, el destacado psicólogo Daniel Goleman hace un tratado de cómo es la psicología en la empresa, cómo debemos mejorarla, y el perfil incluso psicológico de características emocionales que deben tener los ejecutivos para distintas áreas. Por ejemplo, para atención al cliente. No vamos a colocar en atención al cliente pues, a alguien que es muy introvertido, que no le gusta hablar, que es muy tímido, pero más bien tiene un potencial de que es un excelente tigre en computación, es un nerd en computación. Pues ahí lo colocamos, porque hemos identificado esa capacidad, ese potencial. Entonces, tenemos que ver a una persona en atención al cliente que tenga un desarrollo de la inteligencia emocional, sobre todo la cualidad de entablar relaciones sociales con bastante facilidad, ¿no? Que sea un buen comunicador, comunicadora. Eso como algunas características. Y luego tenemos el otro libro de David Fishman, La inteligencia espiritual en la práctica, cómo aplicarla en la vida y en la empresa, ¿no? Que fue uno de los libros, fue el libro más vendido en la Feria Internacional del Libro de acá, de Lima, Perú, en el año 2016. Más adelante hablaremos un poquito más de este enfoque, que es el eje de nuestra charla. Entonces, señores, volviendo a la capacidad de gestión que debe tener un líder, les decía que la habilidad administrativa es muy importante. Y dentro de ello, todo buen líder debe saber gestionar los recursos humanos, los recursos materiales, los procesos, a través del proceso administrativo, por ejemplo, ¿no? Que es la columna central de la gerencia moderna, ¿no? Que se divide en 2 fases, una fase mecánica de diseño, de estructuración, y una fase dinámica de ejecución, de acción y control. En la fase mecánica tenemos la planeación estratégica, táctica y operativa, que según el nivel donde nos estamos desempeñando, nos hemos desempeñado, tenemos que de todas maneras elaborar, donde nos preguntamos qué hacer, qué objetivos queremos lograr, ¿no? ¿Qué propósitos son los que debemos cumplir? Entonces ahí nos formulamos ciertos elementos que todos sabemos, los conocemos, pero recordemos un poco, que son infaltables, ¿no? Que son la visión, misión, valores, objetivos, estrategias, políticas, programas y presupuesto, porque finalmente esto es lo que manda la ejecución del plan. Si no hay un buen presupuesto que esté aprobado, el plan no va a ser pues, posible de ejecutar y tendremos que hacer un reajuste del plan, ¿no? Organización, ¿cómo hacer? Es decir, muy bien, estos objetivos, estas metas, estas estrategias, ahora, ¿cómo las llevamos a la práctica? No vamos a hacerlas solos, ¿no? Sino necesitamos crear un equipo humano por las distintas áreas que la empresa, según su dimensión, posea, ¿no? Hacemos una departamentalización funcional, territorial, matricial, en fin, pero lo importante es saber dividir el trabajo, señores, ¿no? Dividir el trabajo, no centralizarlo todo en el líder, en el gerente, en el jefe, porque eso va a tensionar más y no es necesario. Hay que empoderar a la gente. Hay que describir las funciones de cada uno para que cada gente, cada equipo sepa lo que tiene que hacer, ¿no?
porque muchas veces ingresa el personal a la organización y no sabe qué cosa va a hacer. Tiene que estarle preguntando al compañero de al lado, aquí, allá. No hay inducción en la empresa. El gerente es poco comunicativo, está en su oficina encerrado en una burbuja y el nuevo trabajador no sabe qué hacer. Entonces hay que dar una buena descripción de funciones. Muy bien, estamos en lo que es organización, ¿no? Perfecto, pero ahora en estos tiempos de pandemia, señores, la función de organización se está viendo en una reestructuración total. Se están aplicando reingeniería de negocios, ¿no? No solo reingeniería de procesos, sino reingeniería de negocios. Recuerden esta confortable y alegre cafetería, panadería en San Antonio de Miraflores, ¿no? Cómo ahora se ha reestructurado, se ha reinventado y ahora se ha convertido en un mini market, ¿no? Para poder permanecer. Hay muchos negocios que han cambiado totalmente de giros, ¿no? O sea, se han reinventado. Y las personas también tenemos que reinventarnos, ¿no? Entonces ahí interviene la reingeniería, la reestructuración de la organización, que corresponde a lo que denominamos fase mecánica, es una fase técnica y de diseño. Luego tenemos la fase dinámica, la ejecución, es decir, ya muy bien, señores, vamos a trabajar, ya está planificado, ya está organizado, ahora que se haga, ¿no? Entonces ahí viene la función del líder, del gerente, del jefe, del supervisor, del emprendedor, del empresario, ¿no? Entonces tenemos que desarrollar la capacidad de saber integrar todos los recursos necesarios, tomar decisiones, que eso es permanente, liderar, ¿no? De manera efectiva, a través de un liderazgo moral, un liderazgo transformador, también motivar a nuestra gente y tener una buena comunicación para que se integre. Y la cuarta función es la función de control. Pues, ¿cómo se hizo? Hay que medir, evaluar el desempeño, hay que comprobar que lo que hemos planificado se haya cumplido. Entonces, diríamos el siguiente binomio, ¿no? El éxito del control será el éxito de la planeación. Y el fracaso del control, lamentablemente, también será el fracaso de la planeación. ¿Ya? Entonces, planeación y control y planeación van de la mano. ¿Ya? El control permite verificar, comprobar, corregir, reajustar, retroalimentar el desempeño que estamos logrando en nuestra organización y en nuestro negocio en sí. Muy bien, ahora entramos a lo humano, ¿no? Un poquito lo técnico a veces es denso. Quisiera presentarles un modelo holístico de la inteligencia a través de los 3 niveles clasificados, ¿no? En el nivel 1 está la inteligencia emocional, el siguiente nivel la inteligencia intelectual y el tercer nivel la inteligencia espiritual. Entonces destacamos que Howard Gardner, autor del libro Las inteligencias múltiples, también un libro muy destacado que se originó en los estudios en Harvard, nos enfatiza este enfoque de las inteligencias, de la inteligencia emocional y de la inteligencia intelectual. Y podríamos decir que una definición de una asociación que es la ciencia convencional de la inteligencia, nos define la inteligencia que ha sido suscrita por 52 investigadores en el año 94, nos define a la inteligencia como la capacidad mental general que, entre otras cosas, implica la habilidad de razonar, planear, resolver problemas, pensar de manera abstracta, ¿no? Comprender ideas complejas, aprender de la experiencia y comprender el entorno que nos rodea, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, tenemos que hay distintas circunstancias en el desenvolvimiento y desempeño humano. Por lo tanto, Howard Gardner, que ustedes lo ven ahí, profesor de Educación y Cognición de la Universidad de Harvard, planteó el enfoque, la clasificación de las inteligencias múltiples, ¿no? Antiguamente se pensaba que solo la inteligencia lógico-matemática y el razonamiento verbal, lingüístico, eran las únicas inteligencias que el ser humano poseía. Pero resulta pues que no es solo eso, ¿no? La inteligencia lingüística que la poseen los escritores, maestros, redactores, periodistas, en fin. También la lógica matemática de los físicos, ingenieros, la espacial también de arquitectos, ingenieros, la musical, ¿no? De los grandes compositores, arreglistas, músicos, productores de música, cantantes. No olvidemos que Beethoven, ¿no? El gran compositor, era sordo, pero sin embargo tenía esa capacidad de poder componer maravillas de notas que llegaron a ser famosas.
¿no? Músicos, cantantes destacados, Michael Jackson y muchos otros más con un talento natural y que se hicieron famosos y millonarios y exitosos por ese nivel de inteligencia. Luego tenemos la inteligencia naturalista de los ingenieros agrónomos, de las personas que se preocupan por el medio ambiente, por los animales, por los jardines, por el cultivo, por ese contacto de proteger, preservar, cuidar y ver florecer la naturaleza. La inteligencia kinestésica que tienen pues los deportistas, los gimnastas, ¿no? Vemos pues a un Neymar, a un Messi, ¿no? Que con brillantes y destacados deportistas en todas las disciplinas, que con ese talento que demuestra natural y que a su vez ha sido perfeccionado con la práctica, con el entrenamiento constante, pues han demostrado unas habilidades incomparables. Luego tenemos la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. La interpersonal es la inteligencia que manejamos en nuestras emociones interiores y la intrapersonal, las que manejamos en las emociones con los demás. Entonces ahí es donde ingresa pues el gurú Daniel Goleman de la inteligencia emocional, que por cierto, él no la inventa, no la descubre. Él lo que hizo como buen maestro, como buen docente, investigador también, fue de recopilar, investigar, recopilar todos los estudios que desde 1921 se habían empezado a realizar acerca de la inteligencia emocional. Y las recopila en esta obra bestseller magnífica, La inteligencia emocional, porque es más importante que el cociente intelectual, ¿no? Entonces podríamos decir que hay personas que son exitosas en los negocios, en sus profesiones, pero tienen dificultades en su vida emocional, con 4 o 5 matrimonios, con una serie de, a veces, dificultades de interiores, en fin, que no va en relación con su natural inteligencia racional, que es destacada, ¿no? Un ejemplo de ello es David Fishman. Él era un gerente neurótico, un desastre, ¿no? Pero tiene un coeficiente intelectual alto, ¿no? Se graduó con honores en una universidad norteamericana, después fue magíster en administración, o sea, ¿no? Pero era un energúmeno, como él lo reconoce públicamente en las múltiples entrevistas. Entonces, su inteligencia emocional estaba por los suelos, era como la de un infante. Entonces, ¿qué nos dice Daniel Goleman? Que los líderes verdaderamente efectivos se distinguen por su alto grado de inteligencia emocional. Miren, qué interesante, ¿no? Un líder efectivo realmente que es completo es aquel que demuestra una inteligencia emocional en el desarrollo de sus funciones, ¿no? Por lo tanto, Goleman nos podría definir que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, ¿no? Reconocer nuestras emociones, de motivarnos, o sea, automotivarnos, de tratar de manejar bien las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones con los demás, ¿no? Todo un desafío permanente día a día, ¿no? Entonces es saber administrar tus emociones interiores, como también manejar bien tus relaciones interpersonales, tus emociones con los demás y comprender las emociones de los demás, ¿no? Por lo tanto, nos presenta esta siguiente clasificación. Las 5 cualidades, perdón, de la inteligencia emocional se dividen en 2 grupos. Las 3 primeras son cualidades intrapersonales y las 2 siguientes son cualidades interpersonales con los demás. Comencemos. La conciencia de uno mismo. Daniel Goleman nos habla, señores, que todo ser humano, toda persona tiene que tratar de conocerse a sí mismo, como decía el filósofo griego Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo. Pero en este punto no es conocernos en cuanto a nuestras fortalezas cognitivas o nuestra actividad productiva para qué soy bueno. No, sino tiene que ver en autoconocimiento emocional. ¿Cuáles son tus fortalezas y tus debilidades con respecto a tus emociones, ¿no? ¿Cuáles son tus emociones fuertes, saludables, óptimas, positivas? ¿Y cuáles son aquellas emociones que necesitas corregir, dominar más, mejorar más, ¿no? Entonces hay que mirarnos a nuestro espejo emocional para ver
cómo actuamos emocionalmente ante las distintas circunstancias de la vida. ¿Ya? Eso es el enfoque de conciencia de uno mismo. Control de los impulsos, ese es el autocontrol, ¿no? Es decir, no podemos ser acción-reacción, ¿no? Sino ante una provocación, de inmediato no vamos a salir a sacar con toda nuestra fuerza para estrangularlo, ¿no? Sino tenemos que un poco tomar calma. Algunos sugieren contar hasta 10 antes de responder, a veces necesitamos contar hasta 50, hasta 100 y un poco más, ¿no? Y para no ser tan reactivos, ¿no? Sino más bien para ser asertivos en nuestra comunicación, en nuestra respuesta. La automotivación, ¿no? La automotivación es como somos personas que tratamos, a pesar de las circunstancias, de tener un pensamiento positivo, optimista, al margen de lo que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo tratamos nosotros de poder sobrellevar las adversidades de una manera viéndole siempre el lado positivo de las cosas? La automotivación también en el sentido de que a veces comenzamos el día lunes, cuando trabajamos y teníamos que ir a la empresa, y cómo decíamos otra vez ver al jefe, otra vez y salir, ¿no? Ahora, cómo extrañamos el salir e ir a la empresa, ¿no? Un ratito, aunque sea hoy media horita, no una hora. La cosa es fugar, ¿no? Pero bueno, entonces, esa motivación, ese entusiasmo que tenemos que buscar en nosotros, ese afán del logro, es muy importante. A veces podemos tener una discusión familiar, ahora en estos tiempos de cuarentena, ¿no? No faltan los rosas. Entonces, muy bien, estamos bajoneados por algún tipo de razón. ¿Cómo nos levantamos el ánimo? Algunos podemos utilizar la música, ¿no? Cantamos, otros sintonizamos, buscamos ahí, ¿no? Nuestro CD o nuestra computadora, a ver, yo pongo pues una canción bonita de Cuán profundo es tu amor, de los Bee Gees. No sé si se acuerdan. Caramba, me acuerdo de mi época de cadete, de mi flaquita, de aquí. Así me fue todo. Estoy así en las nubes, qué bacana, la vida es bella, ¿no? Qué bonito, ¿no? Entonces, buscamos diferentes formas. Algunos salen bueno, hacen ejercicio, hacen meditación, en fin, ¿no? Leen un libro. La cosa es buscar una automotivación que te eleve el entusiasmo. Y por supuesto la alimentación también es buena, ¿no? Porque si estamos alimentados con mucha grasa, con comida chatarra, en fin, vamos a estar así, ¿no? Entonces tenemos que ver siempre que nuestra alimentación sea saludable, porque no es para que nuestro estado de ánimo también sea saludable. Comer un plátano diario, una manzana, eleva mucho, ¿no? Nuestro entusiasmo, ¿no? Tener siempre a la mano un sobrecito de magnesol o una cápsula de magnesio, eso te eleva, te hace generar un entusiasmo mayor. Porque recuerden, señores, somos lo que comemos, ¿no? Somos lo que comemos. Está comprobado científicamente que la alimentación influye también en el estado de ánimo, ¿no? Muy bien. Entonces, estos tres retos, estas tres cualidades son para nuestro desarrollo interior, ¿no? Ahí viene cómo nosotros tenemos que trabajar interiormente para fortalecer estas cualidades. Ahora viene las dos siguientes, las cualidades interpersonales, es decir, cómo nos relacionamos emocionalmente con los demás. Y viene la empatía. Y la empatía, como todos bien sabemos, es esa capacidad de poder sentir lo que el otro siente, comprender lo que el otro siente, ¿no? Tratar de ponernos en su lugar, ¿no? Si esta persona ha reaccionado de esta manera conmigo, ¿por qué lo ha hecho? A ver qué le pasa, qué dificultades puede tener, qué situación puede enfrentar. La empatía también es una comunicación asertiva, una sintonía. Yo los estoy mirando, señores, ustedes me están mirando a mí. Estamos atentos en el aquí y a la hora, ¿no? Dejamos los equipos, dejamos trabajo, estamos conectados. Porque recuerden que esto no se va a volver a repetir este momento, ¿no? Entonces aprovechémoslo al máximo. Cuando nos bañamos, qué rico, disfrutamos del baño, nos jabonamos con agüita tibia, calientita, ahora que está haciendo frío, disfrutar. Sin pensar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer por aquí, tengo que hacer otro allá. Entonces, cuando conversamos con una persona, conectémonos con esa persona. Como en coaching, cuando hice una especialidad de coaching, nos enseñaron a hacer el rapport, ¿no? La conexión, ¿no? O sea, no podemos hablar con una persona si estamos viendo el celular paralelamente. Estamos 50-50. Entonces, esa empatía es sentir al otro, lograr la conexión y ver en qué medida podamos también nosotros ayudar
a responder emocionalmente a lo que esa persona necesita. Empatía con el cliente, fundamental. Empatía con nuestro jefe, empatía con sus colaboradores. Empatía en la familia, con tu pareja. Empatía con tus hijos, ¿no? Fundamental. Y luego tenemos las habilidades sociales. Las habilidades sociales, señores, es la capacidad del ser humano de poder cooperar, de trabajar en equipo, de participar activamente en reuniones, ya sea presenciales o virtuales, a través de la colaboración y generar sinergia, ¿no? Por lo tanto, también la habilidad social es de entablar una conversación con unas personas que no conocemos y desarrollar así algún tipo de diálogo mientras estamos esperando en la cola de recibir el bono, por ejemplo, o de retirar el dinero en el banco, o que vamos al mercado. Bien, entonces, fíjense en esta imagen. Cuerpo, alma y espíritu. Estos somos, señores. Estos somos. ¿Ya? Entonces, al cuerpo lo cuidamos, lo alimentamos, ¿no? Diariamente con alimentos saludables, lo cuidamos con el descanso, con la protección. Pero descuidamos el alma y descuidamos el espíritu, ¿no? Que en realidad se complementan, ¿no? Hay que nutrir también a nuestra alma. Hay que darle el alimento que el alma necesita, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en unos momentos. Entonces, el líder interior tiene un buen conocimiento de sí mismo. Tiene el poder de la actitud, ¿no? Una actitud proactiva, optimista, positiva. Tiene una buena capacidad de comunicarse. No pueden haber líderes mudos, ¿no? No pueden haber gerentes que están en su oficina y no salen, ¿no? Tiene que haber una buena comunicación asertiva. Y por supuesto, el líder interior tiene que desarrollar su inteligencia espiritual. Entonces, ¿qué es la inteligencia espiritual, señores? Es la base necesaria para el eficaz funcionamiento tanto del cociente intelectual como de la inteligencia emocional, ¿no? En realidad podríamos decir que es nuestra inteligencia primordial. ¿Qué referencias hay sobre la inteligencia espiritual? En realidad, investigando me di cuenta de que la inteligencia espiritual se empezó a mencionar desde hace 2500 años. En los libros del budismo, en las enseñanzas del Tripitaka, las 3 canastas de la sabiduría de Buda. Ahí empiezan las primeras menciones. Pero la otra mención es del apóstol San Pablo, en una epístola en el Nuevo Testamento, que también nos dice y menciona textualmente la inteligencia espiritual. Increíble, eso me quedé asombrado. Entonces, en este libro sagrado, la Biblia, los libros, tenemos la epístola del apóstol San Pablo a los colonenses. Entonces, en el capítulo 1, terminando el versículo 2, nos dice, Pablo pide que Dios les conceda sabiduría espiritual. ¿Ah? Interesante, ¿no? En la epístola al apóstol San Pablo. Por favor, no soy pastor evangélico, pero me está gustando mencionar esto. Siguiente mención, dentro del mismo capítulo 1. No, capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjense, amigos, lo pueden encontrar eso en la Biblia que tienen en casa. Entonces, filosóficamente, históricamente, la revelación divina nos ha hablado de esta cualidad del ser humano. Años después ya surge pues Tanaj Zohar, una científica iraní muy interesante, y Ian Marshall, que publicaron el libro La inteligencia espiritual. La inteligencia